El poder de Dios es una fuerza total, destruye al enemigo y las fuerzas del mal. Dios envió a Jesucristo para darnos libertad, y en su nombre tenemos poder y autoridad. En su nombre, en su nombre. El poder de Dios es una fuerza total, destruye al enemigo y las fuerzas del mal. Dios envió a Jesucristo para darnos libertad, y en su nombre tenemos poder y autoridad. En su nombre, en su nombre. Su poder está en nosotros y obra en nosotros y nos fortalece para destruir a Satanás. El poder de Dios es una fuerza total, destruye al enemigo y las fuerzas del mal. Dios envió a Jesucristo para darte libertad, y en su nombre tenés poder y autoridad. En su nombre, en su nombre. Su poder está en nosotros y obra en nosotros y nos fortalece para destruir a Satanás. El poder de Dios es una fuerza total, destruye al enemigo y las fuerzas del mal. Dios envió a Jesucristo para darnos libertad, y en su nombre tenemos poder y autoridad. En su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, 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 nombre. Muy buenas tardes, qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Esto que es Emprender Más Alto, nuestro lugar de reunión para juntarnos, aprender de la palabra de Dios, avanzar, trascender más lejos. Para eso estamos acá, y la verdad que estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Váyanse sentando en el living de la casa, si lo estás mirando por la aplicación del teléfono, genial, donde estés. Contento de que puedas compartir este tiempo con nosotros, y la verdad que vamos a tener hoy una enseñanza poderosa. Hoy voy a enseñarte a cómo irrumpir, cómo destrabarte, cómo hacer para que lo que te tiene frenado ya no te frene. Vamos a hablar sobre lo que se llama rompimiento espiritual. Nosotros tenemos que entender que hay verdades que son paralelas. Las verdades paralelas son que hay un cielo y un infierno, hay luz, hay tinieblas.
también tenemos que entender que está lo natural y lo sobrenatural. Y todo lo que suceda en lo natural es afectado por lo sobrenatural. Y todo lo que sucede en lo sobrenatural puede ser afectado por lo natural. Por lo tanto, tenemos que aprender nosotros. Y si vos te pones a mirar la descripción y lo que dice de lo que significa Emprender Más Alto, que es esta organización, nosotros hablamos de transformar la sabiduría natural en sabiduría sobrenatural. Lo que quiero enseñarte hoy es cómo podés lograr romper con aquello que te tiene trabado, con aquello que te tiene frenado, con todas esas cosas que a veces escapan a nuestra voluntad, pero la palabra de Dios nos enseña de que nosotros podemos hacer una diferencia en la situación en que estamos viviendo. Por eso voy a pedirle al Señor que hoy nos bendiga y oremos juntos. Te pido que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a pedirte que nos bendigas. Señor, hoy queremos recibir esta palabra en el Espíritu. Señor, aviva nuestro espíritu, ayúdanos a comprender, no solamente con la mente natural, sino también, Señor, que podamos comprender en el Espíritu lo que tú quieres que nosotros hoy aprendamos, para que lo pongamos por obra, para que lo practiquemos, para que lo ensayemos y para que podamos entrar en ese lugar donde comenzamos a romper, a irrumpir, a quebrantar las cosas que nos tienen frenados y que nos detienen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías 64, versículo 1, Isaías 64, 1 dice: Oh Señor, si rompieses los cielos y descendieras, a tu presencia se escurriesen los montes. Esto nos habla de que Dios está en un lugar y el profeta le está diciendo: Señor, quiero que bajes de donde estás, porque la situación que tengo me tiene abrumado, y si tú bajas, si vos venís a mi presencia, todo lo que me detiene, este monte que está parado frente a mí, que no me deja avanzar, Señor, va a escurrirse en tu presencia. Tenemos que entender que nosotros, al ser seres cuerpo, alma y espíritu, nosotros tenemos que vivir en esas tres dimensiones, y las tres dimensiones son tan importantes una como la otra. Nosotros no podemos vivir en el cuerpo y dejar el alma de lado, que son nuestras emociones. Una persona que no tiene emociones o que no vive por las emociones, o es un superdotado, uno de estos tipos que tienen un IQ de 190 y pico, como Walter O'Brien. No se conoce esta historia de este muchacho que tenía un IQ de 197, creo. Personas que se rigen por lo técnico, lo que tiene sentido y lo que tiene lógica. Pero la mayoría de los seres humanos tenemos emociones y vivimos y nos movemos por las emociones. Muchos decidimos por las emociones. Pero también tenemos que ser conscientes que tenemos un ámbito espiritual. Y ese ámbito espiritual es tan real como las emociones que sentimos y como las cosas que podemos palpar con nuestro cuerpo en lo natural. Ahora, ¿qué es un rompimiento espiritual? Voy a responderte tres preguntas. ¿Qué es un rompimiento espiritual? Voy a responderte por qué necesitamos un rompimiento espiritual. Y lo tercero es, ¿cómo podemos conseguir? ¿Cómo hacemos para que esto funcione y funcione para mí? Un rompimiento espiritual es una intervención repentina de Dios que nos habilita para atravesar barreras, límites que antes no podíamos atravesar. Es Dios haciendo algo milagroso, instante, ¿no? Decía mi papá que un milagro es la suspensión de una ley natural. La ley natural dice que estás quebrado, que no tenés situación, no tenés manera de salir, de que estás enfermo, de que estás bajo una opresión, bajo una depresión. Eso es lo natural, por todo lo que está pasando. Pero cuando se suspende la ley natural es cuando opera el poder de Dios, y Dios tiene la capacidad, como Dios, de
borrar lo que la ley natural diga y Él intervenir en eso. Cuando tenemos un rompimiento espiritual, lo que tenemos es una intervención divina a nuestro favor. Yo no sé cuántos de ustedes, levántame la mano donde estás, ¿querés tener una intervención divina que cambie tu situación, que te ayude a avanzar, que ya no te quedes frenado, que puedas seguir adelante conquistando lo que estás queriendo conquistar? Eso es lo que necesitamos. Ahora, romper significa, según el diccionario, romper significa separar con violencia y de forma repentina las partes de algo. Cuando nosotros tenemos un rompimiento espiritual, tiene que ser algo violento y repentino. Tienen que separarse dos cosas, tiene que haber un quiebre, ¿no? Decimos un momento bisagra donde algo deja de suceder y comienza a suceder algo nuevo. Ahora, ¿cuándo es que nosotros necesitamos tener un rompimiento espiritual? Mira, un rompimiento espiritual se necesita cuando ves que tu vida está frenada, cuando ves que no avanzás, cuando tenés una enfermedad, cuando tu negocio, tu empresa no avanza, está estancada, cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos desganados, como que no tenemos fuerzas, cuando tenemos que romper maldiciones, cosas que estamos debajo de las cuales estamos detenidos y no podemos movernos y sentimos el mismo infierno a nuestro alrededor, tratando de meternos la traba para que nos caigamos. Todo eso es un momento en que nosotros necesitamos tener un rompimiento espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Porque primero fue lo espiritual. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero Dios es un ser espiritual. Por lo tanto, lo primero, el génesis de todas las cosas, primero fue espiritual y después fue natural. Por lo tanto, el rompimiento, para que sea efectivo, se tiene que hacer en lo sobrenatural, en lo espiritual. Por eso hablamos de rompimiento espiritual. Las maldiciones son espirituales que afectan lo natural. Por lo tanto, no las podemos pelear desde lo natural, sino que tenemos que nosotros luchar, pelear, cancelar y romper, quebrantar el poder de las maldiciones desde lo sobrenatural. Hoy voy a enseñarte cómo hacer cosas sobrenaturales desde lo natural. Cómo hacer cosas sobrenaturales, espirituales, a través de lo natural. Nuestra vida, lo que vivimos, este mundo. La palabra de Dios nos dice que hay maneras y las vamos a aprender hoy. Necesitamos un rompimiento espiritual cuando necesitamos conquistar algo nuevo, cuando vemos que las cosas que hicimos ya no funcionan. Necesitamos un rompimiento espiritual cuando tenemos que superar obstáculos, y es ahí donde nosotros entendemos de que necesitamos algo impresionante. Solamente una intervención divina va a poder hacer de que eso suceda. Ahora, ya hablamos y te enseñé lo que es un rompimiento espiritual. ¿Por qué lo necesitamos? Porque si queremos avanzar, si queremos continuar en nuestro camino de conquista, de avance, de lograr nuestras metas, de correr por nuestros sueños, de avanzar en nuestro negocio, en nuestros estudios, de avanzar en crear una familia. Estás soltero y querés avanzar. Y dices, ¿qué pasa? No consigo novia. Si estás soltera, ¿qué pasa que no consigo novio? Y hay cosas que vas a tener que hacerlas en el mundo espiritual para que afecten lo natural. Por eso quiero enseñarte 4 pasos que podemos hacer, 4 cosas que podemos hacer nosotros para poder romper lo que nos detiene de manera espiritual. Número 1, tenés que negarte a tolerar la situación que estás viviendo. Tenés que negarte a tolerar. No podemos tolerar. Lo que toleramos
se vuelve normal y nosotros no podemos tolerar la injusticia que se nos está haciendo. Nosotros tenemos que decir, yo no voy a tolerar la pobreza y la miseria y la escasez en mi vida. Yo no voy a tolerar la falta de armonía en mi hogar, en mi matrimonio. Yo no voy a tolerar la falta de respeto que la gente me tiene. Yo no voy a tolerar que todo lo que yo quiera avanzar, avanzo un paso, retrocedo dos. No lo voy a tolerar. Uno tiene que dejar de decir no puedo, no se puede, no lo voy a alcanzar, es difícil. Porque todo lo que le hablamos al cerebro, el cerebro lo toma como una orden. El cerebro no entiende la palabra no. Cuando yo digo yo no puedo hacer tal cosa, el cerebro la palabra negativa la toma tan fuerte que después tengo que decir 6, 7 cosas positivas para borrar la negativa. Nos enseñaban en psicología que cuando un padre maltrata a su hijo y le dice cosas ásperas, para después borrarle esa impresión negativa que dejó en su hijo de desaprobación, psicológicamente la persona tiene que dar 10 distintas cosas y decir 10 distintas cosas de aprobación para que esa desaprobación negativa se borre del subconsciente. Por lo tanto, nosotros, si entendemos que lo negativo nos roba la paz, lo negativo nos roba la fe, lo negativo te va a robar las ganas de seguir adelante, no puedes darte el lujo de tolerar lo negativo en tu vida. Tenés que ser una persona de fe, una persona que esté hablando en lo que puede ser y no en lo que no puede ser. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros tenemos que no dejar tolerar en nuestra vida las cosas que no queremos. Número 2. Lo número 2 es que tenemos que ejercitar la violencia espiritual. ¿Qué es eso de cómo violencia espiritual? Sí, discúlpame. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, significa hoy, estamos ya fines de octubre, ¿ok? Hasta hoy, fines de octubre del 2021, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa? El reino de los cielos está en una guerra constante entre establecerse como reino espiritual de paz, pero también en los cielos se pelea una batalla donde hay una contradicción que es el reino de las tinieblas que quiere establecer un reinado de caos. Por lo tanto, los violentos son los que, viendo la batalla que hay, se meten y arrebatan las cosas que son para ellos. En esa guerra pasan un montón de cosas, pero uno tiene que ser violento. Uno no puede entrar en una condición de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, debe ser la voluntad de Dios que yo esté pobre, debe ser la voluntad de Dios que yo no tenga las cosas necesarias y voy a aceptar la voluntad de Dios. No podemos entrar en eso porque no es voluntad de Dios de que nosotros estemos en miseria, que estemos en escasez, en pobreza. No es la voluntad de Dios de que yo esté enfermo, no es la voluntad de Dios de que yo no pueda alcanzar mis metas. No me puedo quedar pasivo con respecto a lo que yo sé. Por lo tanto, tengo que ejercitar mi violencia espiritual. Los violentos arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra constante. Pero no los pasivos arrebatan el reino de los cielos, sino que los violentos. Los violentos arrebatan lo que hay en el cielo. ¿Qué es ser violento en la palabra de Dios? La persona que se la pasa orando, ayunando, clamando, buscando a Dios. Esa es la manera de ser violento. Yo no voy a ser violento como el reino de las tinieblas que quiere con el caos y con la violencia de crimen y con todo lo que ellos hacen, las tinieblas, ¿no? Las tinieblas tienen una manera de ser. Yo no voy a ser violento de esa manera. Voy a ser violento de la manera en que la palabra de Dios me dice, que es orando,
pasando tiempo con Dios, diciéndole a Dios, mirá, Señor, yo no voy a tolerar esto, yo sé que no es tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo resisto creer de que tú me trajiste hasta aquí para arruinarme. Yo no soy de los que retroceden, Señor, en el nombre de Jesús. Yo creo por tu palabra y por tu poder que tú no haces basura, tú haces excelencia. Y si me creaste a mí es para que hagamos cosas grandes y poderosas. Yo no estoy acá para perder, Señor, en el nombre de Jesús. Una persona que está orando, ora con autoridad, ora con violencia. Y hablo con violencia, sino con valor, con fuerza, con ímpetu. A eso me refiero. Uno ayuna, busca la presencia de Dios, lee la palabra. Es una persona que escudriña la palabra, no solamente que la lee, sino que la medita. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo esta palabra la puedo aplicar a mi vida hoy? Eso es escudriñar la palabra. Los violentos no se conforman con las malas noticias. Dicen, bueno, ¿qué va a ser? Pasó, lo que pasó, pasó entre tú y yo. ¿Qué? No, ya está, listo. No, los violentos que dicen, no, yo no acepto eso, yo no creo eso, yo no creo que esto sea así. Y muchas veces nos llaman pidiendo oración y en ningún momento a mí me van a escuchar decirle a alguien que nos pide oración, bueno, es la voluntad de Dios, fíjate, aceptalo. En nosotros siempre van a encontrar alguien que está dispuesto a luchar, que está dispuesto a pelear, que está dispuesto a decir vamos para adelante, no baje los brazos, sigamos creyendo porque la última palabra la tiene Dios. Cuando somos pasivos nos volvemos indiferentes al avance que quieren hacer las tinieblas. Mira, las tinieblas están siempre empujando para hacerte retroceder. Las tinieblas, el diablo y todos sus secuaces están ahí buscando la manera de hacerte retroceder, que no avances. El diablo no quiere que prosperes, el diablo no quiere que tengas un buen matrimonio, el diablo no quiere que tengas una buena familia, el diablo no quiere que tengas hijos amorosos, el diablo no quiere que prosperes, que te proyectes a grandes cosas, que bendigas a otras personas con lo que haces. Él no quiere eso, él vino para matar, robar y destruir, es todo lo que quiere. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, si yo creo a esa palabra, yo no me puedo quedar pasivo. Yo no voy a dejar que el diablo cada vez que pase algo me haga retroceder y yo pierda todo lo que he alcanzado en la vida. Por lo tanto, mi pasividad, mi actitud de no estar en guardia y de permitir cosas que yo sé que no son correctas, hace que el reino de las tinieblas avancen y el enemigo de mi alma, que es Satanás, quiera ganar terreno y vaya avanzando y haciéndome retroceder y que yo empiece a perder todo lo hermoso que Dios me dio. Mira, mientras te estoy hablando a vos, estoy yo pensando, wow, cada vez se me aparecen más cosas en la mente de las que tengo que arrebatar del reino de los cielos. Cada vez estoy pensando, wow, qué pasivo que fui en esta área. En esta área he sido pasivo. ¿Cómo pude hacerlo? Mientras estoy hablando con vos, el Espíritu Santo me está hablando a mi propia vida. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando a vos ahora y te está diciendo esto, acá sos pasivo, ahora es tiempo de ponerse violento, aquí sos pasivo, no dejes que el diablo te robe todo lo maravilloso que Dios te ha preparado. Número 3, tenemos que llenarnos de ira santa. ¿Cómo es eso? Primero, Claudio, me hablas de violencia espiritual, ahora me vas a hablar de ira santa. Sí, déjame que te cuente. Hay un capítulo en la Biblia, 2 o 3 en realidad, la historia de David, este tipo que fue a visitar a sus hermanos y se encontró con que sus hermanos, escondidos adentro de la tienda, temerosos por un gigante que salía todas las mañanas en el campo enemigo, enfrente de ellos, que los habían venido a atacar, diciéndoles, hey, ¿quién se anima a pelear conmigo? Y el que me vence, los filisteos, y el tipo grandote, 3 metros y medio de grande, o sea, estamos hablando de David y Goliat. Pero David en un momento, lo que él lo ve a este tipo, claro, fue a llevarle comida y cosas, víveres a sus hermanos, que eran todos guerreros en el ejército de Israel, y él le dice, escúchame, al tipo
que venza a este. O sea, tiene que haber una recompensa, ¿no? No creo que por amor al arte uno va a ir allá y los va a matar. ¿Qué le han prometido? Porque si ustedes están todos temerosos metidos acá, el rey seguro que ha dicho, hey, el que se anime, le voy a dar algo. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, dice, David habló con otros que estaban por allí para verificar lo que había oído. Ya le habían dicho lo que estaba dispuesto a hacer Saúl el rey para aquel que venza al gigante. Le dijeron, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a nuestra humillación? Fíjate. David está diciendo esto no se puede tolerar, nos están humillando. David entendió de que este principio espiritual de arrebatar, pero también el rompimiento espiritual era necesario para Israel. Estaban todos temerosos. Fíjate vos que una de las condiciones por las que necesitamos tener rompimiento es cuando estamos atemorizados por la situación que estamos viviendo, por la situación que tenemos que pasar, por las cosas que tenemos que vivir, atemorizados. Uy, seguro que ahora pierdo todo, voy a quedar en la calle. ¿Qué voy a hacer? Ese temor tiene que ser quebrantado. Ahí tiene que haber un rompimiento espiritual. Y acá está David diciendo, ¿qué pasa esta situación? ¿Qué le van a hacer al tipo que mate a este tipo y que se acabe? ¿Ok? Eso es no tolerar la humillación que estamos viviendo. Les preguntó y dice que le dijeron, ¿quién es? Y dice, ¿no? Y no voy al premio ni a la recompensa. Si querés lo podés leer en el capítulo 17 de Primera de Samuel. A lo que voy es a esto. Mirá lo que dice David. Dice, ¿quién se cree este filisteo incrédulo que se le permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Pero ¿quién se cree este tipo? ¿Ok? Vos tenés que decir exactamente lo mismo. Si tenés enfrente el gigante de la deuda, vos tenés que pararte y decir, ¿qué se cree esta deuda que viene aquí en contra mío a robarme la bendición? ¿Qué se cree esta enfermedad que viene aquí a desafiar al siervo de Dios? ¿Qué se cree esta situación? Uno tiene que pararse y tiene que tener una ira santa. ¿Santa por qué? Porque la ira no es una ira para destrucción, sino que es una ira para salvación. No es una ira para destruir solamente, sino para atacar, vencer, pero traer libertad a los cautivos. Y entonces David se enojó contra aquel gigante que se burlaba del pueblo de Dios, y cuando las amenazas eran ciertas, porque el gigante era grande, David dijo, no, yo me voy a levantar y voy a pelear con ira santa. Y fíjate que era ira santa porque el tipo fue, buscó del arroyo unas piedras, salió corriendo, y cuando se enfrentó al gigante, no lo esperó que el gigante venga a él. Él corrió hacia el gigante. El tipo dice, acá a este tipo hay que frenarlo, sea como sea. Dios me bendijo. Dios estuvo cuando el desgraciado del oso me robó la oveja. Yo los perseguí al oso, lo alcancé y le rompí la cara. ¿Ok? Lo maté al oso y soltó la oveja. Cuando vino el león, lo mismo. Dios estuvo conmigo. ¿Cómo no va a estar conmigo contra este tipo que quiere destruir a Israel? Y él, con esa ira santa, se levantó y corrió al gigante para vencerlo. Es lo que tenemos que tener, con una ira santa, nosotros sabiendo que tenemos el respaldo de Dios por las cosas que hacemos. Tenemos que correr y enfrentarnos a las situaciones y vencerlas en el nombre de Jesús. Cuando los problemas gigantes vengan y te amenacen, necesitamos llenarnos de ira santa. Es, yo a esto lo voy a vencer. Yo no voy a permitir que el diablo, que esta situación me robe lo que Dios me ha bendecido, lo que Dios me ha entregado, que venga a robarme las cosas que Dios me ha dado. Yo no lo voy a permitir. Tengo bronca y me voy a enfrentar contra las tinieblas haciendo cosas de la luz. Ojo, me voy a enfrentar a las tinieblas haciendo cosas de la luz. No podés enfrentar las tinieblas haciendo cosas de las tinieblas, porque vas a estar sumando a las tinieblas.
Pero si vos haces cosas de la luz, oración, intercesión, lectura de la palabra para buscar esa promesa, para buscar esa palabra rema, esa palabra que Dios te pone en el corazón, la cual Él va a defender y respaldar y honrar cuando vos la menciones, y Él dice, no, yo puedo hacer de todo, pero ir en contra de mi palabra no puedo. Tengo que cumplir mi palabra. Vos decís, Dios, esto dice tu palabra, vamos a cumplir. Y entonces Dios cumple, Dios viene, Dios interviene de manera sobrenatural. Hay una intervención divina, pero la intervención divina no estuvo sobre los pasivos. Porque el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel, estaban atemorizados, escondidos. Cada vez que salía este gigante y desafiaba, los tipos temblaban de miedo. Eso es enfrentar el problema con pasividad. No hay solución cuando nosotros somos pasivos espiritualmente. Tenemos que no tolerar más lo que viene en contra nuestro. Tenemos que ser violentos espiritualmente. Tenemos que tener una ira santa. Y tenemos que aprender a cansarnos estar cansados de las injusticias que se nos hacen. Y así yo he orado al Señor, Señor, ¿por qué esta injusticia hacia mi vida? Yo no me merezco esto. Yo necesito una intervención divina en mi vida para que esto no suceda más. Yo no quiero más esto en mi vida, Señor. Y por eso vengo a ti y te pido que tú intervengas. Nosotros entendemos que cuando oramos, cuando hacemos oración, y tenés que entender, hay oraciones que son para pedir, Señor, aquí estoy, mira mi necesidad, oraciones de gratitud, gracias Señor por esto, por aquello, oraciones de intercesión, vengo a pedirte por tal persona, tal situación. Pero hay oraciones que tienen que ser de rompimiento. Hay oraciones que tienen que ser, Señor, yo hoy me paro y no pienso retroceder. Yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. No voy a dejar de insistir en orar. No voy a dejar de pedirte hasta que yo vea la victoria. Esa fue la insistencia de Jacob cuando peleó con el ángel. Cuando él tuvo que enfrentarse con Dios para ir hacia su futuro, hacia su propósito, hacia su destino, Dios le dijo, no, yo no te voy a bendecir. Y él le dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y dice que peleó con Dios, Jacob peleó con Dios toda la noche, a tal punto que Dios tuvo que herirlo en su cadera para que el tipo lo suelte. Ese es el tipo de ira santa, de violencia espiritual. Señor, yo no te voy a dejar de pedir hasta que vea la victoria. Yo no voy a dejar de clamar. No voy a dejar de pedir con insistencia y con ímpetu y con fe y con violencia hasta que vos no me demuestres que me respaldás. Eso fue lo que hizo Jacob. Y ahí fue cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y a partir de él es la descendencia de todo este pueblo israelita. O sea que hubo un momento, una intervención divina. Ahora, la oración de rompimiento genera una ruptura abrupta. Quiero que entiendas esto. Hay momentos en tu vida en que tenés que tener un proceso de sanidad, un proceso de liberación, un proceso de milagros. Pero hay momentos en nuestra vida donde necesitamos una ruptura abrupta, violenta y repentina de todo aquello que nos está deteniendo. Hay momentos donde tenemos que ir a pegar la trompeta. A veces, permiso, por favor, déjeme pasar. Hay veces para eso, pero hay veces donde tenemos que ir violentos. Mira, yo acá vengo y te digo, situación, correte del medio. Yo no voy a retroceder. Yo voy a caminar en el camino trazado por Dios hacia mi propósito, hacia mi éxito, hacia obtener la bendición, hacia la meta que me he propuesto, pero no lo pienso hacer pasivamente. O te corres o te corro. Porque yo voy a avanzar, yo voy a seguir, yo no me voy a detener, ya no me vas a frenar más. Esa es la actitud con la que uno va y ora, esa es la actitud con la que uno va e intercede delante de Dios. Esa es la actitud con la que uno tiene que clamar delante de Dios, que Dios vea. That we mean business. En inglés significa que Dios vea de que realmente estamos en el asunto y queremos obtener la victoria. Ahora nosotros tenemos que hacer la cuarta cosa, y esta tal vez sea la más difícil,
porque las otras tienen que ver con, con no tolero más, estoy de acuerdo con eso, violencia espiritual, sí, tenés razón, porque al diablo hay que romperle un poquito y meterse ahí, la ira santa, sí, vamos con la ira santa, porque... Pero llega una cuarta cosa que es increíble y no entendemos muchas veces el poder que tiene esto que te voy a decir ahora. Para mí, tal vez sea de las 4 la más importante, porque me garantiza que Dios va a venir a mi auxilio y a mi socorro y me va a ayudar. Las otras 3 dependen de mí. Esta también, pero esta genera un poder tan impresionante que lo que produce es que aquello que me frena desaparece, aquello que me detiene se corre, aquello que me obstruye se disipa. ¿Qué es esto? Tenemos que aprender a ofrecer a Dios una alabanza gloriosa y espontánea. Tenemos que nosotros tener en nuestro corazón esa alabanza. Mira, yo ayer tenía que ir a hacer unos trámites a Tampa, a 1 hora de acá, y iba en la ruta, en la autopista, iba escuchando música. Tengo un CD de Ska para el Tata, al que le guste el ska, le puede gustar eso, pero bueno, yo iba escuchando esto, y de pronto, que es música tipo, bien, con mucho ritmo, ¿no? Y en un momento apagué la radio, apagué todo y empecé yo espontáneamente a adorar a Dios y a bendecir a Dios. Hasta me salió un cántico nuevo espiritual, que lo canté casi por 40 millas. De donde estaba hasta que llegué a donde tenía que ir, fue cantar una canción nueva, una melodía nueva a Dios. Y eso es una adoración espontánea, es alabar a Dios, glorificar a Dios espontáneamente, no porque está la música o porque dame un sol mayor, dame un re menor, no, porque no hay música, ni siquiera hay música, pero hay una decisión espontánea, algo que sale, que brota del interior nuestro para adorar y glorificar el nombre del Señor. Salmo 9, 1 al 3, fíjate lo que dice y el resultado que tiene el alabar a Dios, el cantarle a Dios, el glorificar a Dios. Quiero que entiendas y escuches bien este versículo. Dice la palabra, Salmo 9, versículo 1 al 3. Dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Eso viene con todo, significa todo, ¿ok? No significa la partecita de acá, no, con todo mi corazón. Cantaré de las cosas maravillosas que has hecho. Cantaré de las cosas grandes que has hecho. Acá dice, contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 3, o sea, después de, Señor, te voy a alabar con todo mi corazón, voy a contar tus maravillas, voy a contar todas las cosas buenas que hiciste en mi vida. Señor, gracias a ti estaré lleno de alegría, Señor, y cantaré alabanzas a tu nombre. Versículo 3, el resultado de una adoración, de una alabanza a Dios de todo corazón espontánea. Versículo 3. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste. Esto es poderoso. Cuando yo espontáneamente me pongo a adorar a Dios en medio de mi situación, en medio de mi angustia, en medio de mi desazón, en medio de mi desesperación, si yo elijo alabar a Dios, cantar a Dios, hablar de sus maravillas, cantar alabanzas a su nombre, llenarme de alegría por ese momento de adoración en la presencia de Dios, entonces la situación, la adversidad, lo que te frena, lo que te obstruye, lo que no te deja avanzar, cuando aparece el Señor, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Siempre la palabra nos enseña que cuando el pueblo se puso a alabar, Dios apareció. Y donde Dios está, dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.
Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando Dios desciende, porque Él escucha que lo llaman. Cuando vos estás adorando y estás cantando una canción que te acordás que cantaste, que escuchaste en la radio, algo que glorifique a Dios, no te va a poner a cantar una canción que no glorifique a Dios, pero aprendete una canción, algo. Si no sabés ninguna, inventátela. Si no tenés buen oído, no importa, Dios es misericordioso y te va a escuchar como si cantaras bien, no importa, porque nos sale, Dios no escucha lo que cantamos con esta voz, Dios escucha lo que sale del corazón, con todo mi corazón, no dice con la mejor voz que tengo, con todo mi corazón te voy a adorar y te voy a alabar y voy a contar tus maravillas. Dios dice, che, me están llamando, escuchen, hagan silencio, ángeles. Alguien me está adorando, alguien está, mirá míralo cómo está, con toda la situación que tiene, con toda la barbaridad de cosas que le pasan, mirá cómo está, a pesar de todo, me está glorificando, me está alabando, me está cantando alabanzas a mi nombre. No, yo tengo que irme ahí, me están llamando, yo voy para allá, muchachos, vengan conmigo, vamos que ahí nos están llamando. Ahí nos están invocando, ahí me están diciendo que venga, yo me voy para allá, yo habito en las alabanzas de mi pueblo, tengo que estar ahí. Y cuando Dios aparece en la situación, tus enemigos van a retroceder, tus enemigos van a tambalear y cuando Dios aparece, la situación muere, la calamidad muere, la pobreza muere, la miseria muere, la enfermedad muere, lo que te detiene muere, porque así es Dios. O está Él o no hay nadie más. Cuando Él aparece, por eso tenemos que aprender que en medio de nuestra situación difícil, aprender, y esto es un ejercicio que lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer de corazón, tenemos que aprender a pasar tiempo de calidad con Dios, tenemos que aprender a cantarle a Él, a glorificarle. Yo me pasé esa hora de viaje glorificándole una canción que cantaban mis viejos cuando yo era pibe, que dice, hoy venimos a sus pies a invocar su nombre y adorar. Hoy venimos a sus pies a invocar su nombre y adorar. Hoy venimos a sus pies a invocar su nombre y darle nuestro amor. A adorar a Jesús Señor. La segunda estrofa dice, olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar. Olvidemos lo demás, pensemos solo en Él para adorar. Olvidemos lo demás, pensemos solo en Él y en darle nuestro amor. A adorar a Jesús Señor. Y cuando empecé a cantar eso de olvidemos lo demás, ¡pum! Se me hizo luz. Claro, toda la vida a mí me tocaba que canten mis viejos y yo con la guitarra dirigía, ¿me entendés? O con la batería, pero más con la batería no me fue bien, me echaron de baterista, pero volví a la guitarra. Pero pum, pum, tocando la guitarra, los tonos, viendo que todo salga bien, el volumen, enfocado en acompañar. Pero ahora empecé a entender la canción, es olvídate de lo que estás viviendo. No permitas que lo que estás viviendo te agobie. Centra tu mente en Jesús. Como dices acá el salmista David, dice, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Significa todo, mi mente, todas mis emociones, todo va a estar enfocado en ti. Y esa canción la cantaba en el auto y empecé a sentir la presencia de Dios y empecé a sentir la gloria de Dios, empecé a llorar en el auto y a quebrantarme delante del Señor porque entendí algo que habías cantado toda la vida, pero hoy se hizo luz, ayer se hizo luz, ayer entendí de que llega un momento en que yo tengo que dejar de pensar en la situación, porque ya hablé de no tolerarla, ya apliqué mi violencia espiritual, ya tuve ira santa, entonces ahora sí, voy a invocar el nombre del Señor, porque cuando Él viene, mis enemigos retroceden, mis enemigos tiemblan, y cuando Él aparece,
circunstancias, situaciones, mis enemigos mueren. ¿Qué querés que pase en tu vida? ¿Qué querés que suceda en tu vida? Vas a tener que aprender a parar de decir, esto no se tolera más. Y porque no se tolera, vamos a aplicarle una oración no pasiva, violenta, un ayuno violento, vamos a aplicarle una intercesión y vamos a aplicarle la palabra de Dios, vamos a leer más palabra, vamos a crear más versículos bíblicos que hablen de mi situación para presentárselos al Señor. Voy a hacer una ira santa porque me voy a parar y digo, pero ¿quién te crees vos, enfermedad? ¿Quién te crees vos, situación? Satanás, ¿quién te crees para venir en contra de un hijo de la luz? Pero una vez que yo haya sido todo, ahora sí voy a garantizarme que venga la presencia de Dios a mi vida. Tenés que aprender a ofrecer alabanza y glorificación a Dios de manera espontánea. Tiene que salir en el momento, como me pasó ayer, que fue en el momento que sentí. Nunca debemos subestimar la importancia que tiene la alabanza en nuestra vida cristiana. Es una de las armas más poderosas porque, como te dije, Dios escucha que lo está llamando y Él viene y se aparece. La alabanza produce resultados apoteóticos. La alabanza produce resultados a largo plazo. Debemos ver por la fe el rompimiento espiritual de nuestra situación, pero siempre poniendo a Dios donde Él se merece, en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que cuando Él vea de que estamos invocando su nombre, Él aparezca. ¿Querés ver un rompimiento espiritual en tu vida? Lo primero que tenés que hacer, consagrale y entregale tu vida a Dios. No va a haber ira santa si no hay santidad en nuestra vida. No va a haber violencia espiritual si nosotros somos espirituales, pero espirituales de las tinieblas. Tenemos que ser espirituales de la luz. No vamos a poder glorificar a Dios si Él no se ha revelado a nosotros y si Él no ha puesto de su espíritu en nuestra vida. Hoy tenés la oportunidad de entregarle tu corazón a Jesús, de entregarle tu vida, de consagrarte a Él y decirle, Señor, voy a pelear, pero en tu nombre. Señor, voy a ser un guerrero de la luz. Voy a ser un intrépido, pero no de las tinieblas, sino de la luz poderosa de Dios. Y voy a batallar y voy a pelear contra las fuerzas del mal, sabiendo que tengo la victoria, porque no voy solo. Voy en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, ya no queremos ser pasivos en nuestra vida. Queremos ir y arrebatar del campo enemigo las cosas que el diablo nos ha robado. Señor, ya no vamos a tolerar de que se nos siga robando, de que se nos siga frenando, de que se nos siga deteniendo en la carrera que hemos, Señor, trazado para nuestras vidas. Señor, hoy entramos en un nuevo mover espiritual en nuestras vidas, donde ya no seremos pasivos, sino que, como dice tu palabra, Señor, si tu reino de los cielos y el reino de los cielos sufre violencia, nosotros seremos violentos para arrebatar lo que es nuestro. No lo haremos con pasividad. Señor, nos pondremos de pie y ahora sí, con una ira santa, con una violencia espiritual, Señor, vamos a parar y vamos a declarar que hay cosas que ya no las vamos a tolerar. No voy a tolerar más la escasez en mi vida. No voy a tolerar más la improductividad, Señor. No voy a tolerar más que sea detenido, frenado. No voy a tolerar más, en el nombre de Jesús, de que el enemigo me robe la capacidad de avanzar y de alcanzar mis metas y alcanzar mis sueños. Es en el poder del Espíritu Santo que hoy me paro y digo, Señor, yo creo que tú vienes a mi auxilio, vienes a mi socorro, porque voy a alabarte y voy a glorificarte y voy a cantar salmos a tu nombre, voy a cantar alabanzas a tu nombre, voy a contar de tus maravillas, voy a contarle a todos las cosas que has hecho por mí, para que muchos crean de que tú eres un verdadero y grande Dios. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra. Señor, enséñame a ya no ser un pasivo espiritual, sino a ser un violento espiritual para arrebatar
lo que tú has comprado con un precio alto, que es el precio de tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, me has limpiado de mis pecados y hoy me has hecho libre. Señor, abro mi corazón para que entres. Haz de mí de acuerdo a tu voluntad, que las cosas viejas pasen, Señor, y que todas sean hechas nuevas para la gloria de tu nombre, y que hoy me aceptes tal como soy, con todos mis errores y mis virtudes. Y yo abro mi corazón, decíselo, abro mi corazón a la presencia poderosa de Dios a través del Espíritu Santo, para que mi vida comience a avanzar, para que pueda caminar sabiendo que voy a conquistar lo que quiero conquistar, que voy a alcanzar mis metas, de que voy a alcanzar mis sueños y que podré tener la bendición de Dios. Ya no seré pasivo, voy a ser violento para alcanzar las promesas que Dios me ha dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este es el tiempo donde ya no podés permitir la pasividad. Hay cosas que uno las tiene que esperar y Dios dice, espera en mí y vas a ver, pero hay cosas que tenemos que ir y arrebatarlas. El Espíritu Santo te va a decir cuáles son unas y cuáles son otras. Pero cuando te sientas así como intolerante a las cosas que te están pasando en la vida, tenés que entender que ese es el llamado del Espíritu Santo para que empieces a caminar en esa autoridad que Dios te ha dado. El Señor está contigo y Él te va a bendecir cada paso, cada decisión, cada cosa que hagas. Vas a poder correr y vas a poder caminar y vas a poder alcanzar, porque Dios está contigo. Bendecimos este día y te damos gracias, como hacemos siempre. Bendecimos a todos los que ofrendan y donan en nuestro ministerio. Hemos escuchado de testimonios, personas que han sido fieles y que ofrendan en allí en Argentina. Y hay gente que ha estado recibiendo bendiciones. Bendiciones de comprarse autos nuevos, bendiciones de conseguir una casa mejor, de poder comprarse cosas que hace mucho tiempo que estaban anhelando tener y que las han recibido milagrosamente, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Cuando nosotros somos fieles en dar a la obra del Señor, el Señor es fiel en bendecirnos. Así que te bendigo en el nombre de Jesús por tu ofrenda. Ahora vas a tener ahí la manera de poder ofrendar, te paso los datos, pero si esto te fue de bendición, compartilo con otro. Si es la primera vez que nos escuchás, dale clic a la campanita, poné like, suscríbete para que el próximo sábado, cuando te vuelva a enseñar una verdad profunda de la palabra de Dios, estés ahí atento para poder recibirla y ser bendecido. Que Dios te bendiga, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Chao.